Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Les damos la bienvenida a esta actividad del Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe, Distrito 2. En esta ocasión nos encontramos en el primer encuentro de la capacitación sobre perspectiva de género y diversidad. Esta capacitación surge a partir de la sanción de la ley Micaela. A partir de ese momento surgió, y con el inicio de las capacitaciones a partir de esta ley en los organismos públicos y en instituciones, surge de parte del directorio y de la Comisión de Educación la inquietud de brindar una capacitación en género para el colegio. Este año, además, fue impulsada por la Comisión de Jóvenes Profesionales, que manifestaron el interés e hicieron la propuesta de que se aborde esta temática. Así que bueno, estamos muy contentos, muy contentas de poder llevarla adelante. Este es un primer encuentro de 3 que se van a realizar durante hoy miércoles que viene, que es 10 de agosto, y el último encuentro será el martes 23 de agosto. Bueno, esta capacitación va a estar 2 profesionales del Núcleo Interdisciplinario de Estudios y Extensión de Género de la Universidad Nacional de Rosario. Ellas son la licenciada María Ángeles Camuso y la doctora Florencia Laura Robeto. Voy a leer su currículum. María Ángeles es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Abierta Interamericana. Entre sus intereses se destacan la vinculación entre género, publicidad e imagen. Es investigadora, investiga la representación de las mujeres y las diversidades de género en los discursos mediáticos, en particular los publicitarios. Desde abril del 2020 está a cargo de la Secretaría de Género y Sexualidades de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, es codirectora del Centro de Investigaciones Feministas y de Género, integra el Consejo Académico del Centro de Investigaciones en Mediatizaciones y el Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la UAI, y ha participado y dirigido múltiples actividades y proyectos de investigación y extensión vinculados al desarrollo y difusión de las teorías feministas, los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y la prevención de las violencias de género. Florencia es licenciada en Comunicación Social por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, es magíster en Comunicación y Educación, y doctora en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es doctora independiente de CONICET, es directora del Centro de Investigaciones Feministas y Estudios de Género de la Facultad de Ciencias de la UNR, integrante de la Comisión Interdisciplinaria del Observatorio de Violencia Laboral y de Género de CONICET, y desde 2019 en la Secretaría de Área de Género y Sexualidades de la UNR. Es representante en la Red Universitaria de Género por la UNR. Bueno, bienvenidas María Ángeles y Florencia. Muchas gracias en nombre del colegio por haber aceptado la propuesta de compartir esta capacitación. Les doy también la bienvenida y le agradezco a cada uno de los que se ha conectado para que demos inicio a esta formación, a estos encuentros. Les comento que se graban, así que bueno, si ustedes prefieren, María Ángeles y Florencia, las dejo para que inicien y para que expliquen un poco cómo va a ser la dinámica. Les comento que pueden participar tanto por el chat, las personas que están conectadas, como pueden también prender el micrófono si es necesario. Siempre sugiero que estén atentos y atentas a mantenerlo en silencio, así es, mientras no se use, así es más agradable y amena la actividad. Así que bueno, muchas gracias y las dejo a ustedes. Bueno, buenas tardes. Para nosotras también es un gusto estar compartiendo este ciclo, digamos, este ciclo de esta capacitación que va a tener 3 encuentros. Es parte de nuestras actividades que tienen que ver con la investigación, con la extensión y con la docencia. Digamos, compartir ese acumulado de experiencias y acumulado de conocimientos
con diferentes organizaciones, instituciones de nuestra ciudad en particular, de la provincia, del país, tratando de poner en circulación, en discusión y en conversación, sobre todo, todas estas cuestiones que hacen a los géneros, a la diversidad, a la sexualidad, a la prevención de las violencias, y que de alguna manera, por esto que como ya vamos a conversar, hemos dado en llamar la cuarta ola feminista, de alguna manera está impactando en todas las instituciones y en todos los espacios en los cuales desarrollamos nuestras trayectorias vitales. Flor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya nos presentó muy bien Mariela, así que no voy a ahondar, simplemente, bueno, comentarles también que un poco la ley Micaela, que por si no todos lo recuerdan o lo saben, lleva el nombre de Micaela García, digamos, es en homenaje a Micaela García, una militante joven que fue violada y asesinada en la provincia de Entre Ríos, y bueno, sus padres convirtieron todo ese dolor en una lucha que llevó a la aprobación de esta ley por unanimidad, creo que con una abstención nada más, en ambas cámaras a finales del 2018, un año después del asesinato de Micaela García. Nosotras solemos hacer muchas capacitaciones, encuentros, damos clases además en la universidad, pero ahora, bueno, también motivado por la pandemia, hemos trabajado mucho en este tipo de encuentros virtuales, pero venimos de una tradición de trabajo más tallerizado, donde podemos también tener experiencias de intercambio más próximas, más cercanas. Bueno, sabemos que las pantallas no nos permiten tanto, pero igualmente, eso es un poco la propuesta que les traemos. Tenemos planificadas algunas dinámicas participativas, sobre todo porque nos interesa mucho ese intercambio, y ese intercambio es parte del aprendizaje. Nosotras no venimos con un saber experto, sino que vemos en marcha en estas instancias de intercambio son relaciones comunes, donde nos enriquecemos y aprendemos mutuamente, y esperamos que suceda también. Así que, como decía Mariela, vamos a ir presentando un PowerPoint simplemente para ir ordenando esa dinámica y los contenidos de la propuesta, que está dividida en 3 módulos. Hoy vamos a arrancar con los temas que pensamos para el primer módulo, pero ustedes pueden ir participando, ya sea a través del chat, como levantando la mano o pidiendo la palabra. Yo lo que pediría, primero que nada, antes de empezar con el PowerPoint, porque ya después no los vamos a ver más o vamos a ver muy pocos cuadritos, que prendamos las cámaras si podemos, así nos reconocemos con nuestras caras antes de comenzar, porque nos gusta saber con quiénes vamos a trabajar. Y si bien no podemos ver mucho ni conocer tanto, ya ver un cuadradito con una persona adentro es un montón. Así que bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Después la pueden volver a Hola apagar, a todos y a todas. no le vamos a obligar a que la tengan prendida a tiempo, pero les decimos lo mismo que le decimos a los alumnos en la facultad. Cuando comenzamos la clase, es otra cosa saber que del otro lado hay gente porque una pantalla en negro muchas veces puede ser solo eso, una pantalla en negro. Así que bueno, ahora igual los vamos a dejar de ver porque vamos a compartir un PowerPoint y vamos a arrancar, con también otra cosa que queremos aclarar de entrada es que nosotras sabemos y lo reconocemos cotidianamente cuando damos clases, cuando ponemos en marcha estas instancias de reflexión conjunta, que todas las cuestiones que tienen que ver con género y sexualidades nos atraviesan la vida entera, digamos, ¿no? Por eso son tan interpeladoras, por eso generan tanto ruido, por eso también generan tantas conflictividades, que las podemos ver en la calle, en los ámbitos de trabajo, en los ámbitos educativos. Y por lo tanto también creemos que todo lo que vayamos a pensar juntos en relación a estas temáticas tiene que ver también con pasar por esas vivencias, por esas historias personales, algunas de estas reflexiones. Entonces, como esta es, y corriéndonos un poco de esta idea de la educación bancaria, que nosotras tenemos un saber que les vamos a transmitir, y ustedes, bueno, como una especie de, ¿no?, caja vacía, que tienen que alojar todos esos saberes que transmitimos. Bueno, no, creemos que justamente ustedes tienen experiencias vitales vinculadas a género y sexualidades,
como todo el mundo, y que son esos recuerdos, esas creencias, esas vivencias, incluso esos prejuicios, los que vamos a poner en juego de alguna manera en el trabajo que vayamos a hacer y con las dinámicas que tenemos previstas para trabajar. Así que dicho esto, arrancamos con una primera dinámica. Les vamos a dar unos minutitos para que respondan. Si tienen un celular a mano, corren, si les quedaron las caritas sobre el QR, las corren y le hacen copia a ese QR, y igual se los vamos a compartir por el chat. Es un formulario de Google Form, que es una breve encuesta, muy cortita, que pueden ir, sí, vamos a ponérselo en el chat también, Marín, que Sí, pueden estoy ir tratando de hacer eso. respondiendo. Esperame un segundito, que quiero Sí, sí. copiar Yo, mientras vos lo vas haciendo, a lo mejor algunos ya pudieron ir haciéndole captura al QR, ya lo abren y lo van respondiendo. Es anónima, o sea, no vemos quién la responde, así que anímense a responderla toda, entera. Si alguna pregunta les hace ruido o les parece que no la pueden contestar, no la respondan y sigan con la otra, pero traten de llegar hasta el final de la encuesta, porque bueno, es parte del dispositivo pedagógico que estaba pensado para esta dinámica, el recorrido por esta encuesta. Dejo Así de que, compartir un segundito para copiarles, porque si no, no puedo copiarla ahora y ahí vuelvo a compartir. Era porque si no, no puedo copiar en el un chat. error en el ¿Lo chat. pudieron ir abriendo al QR? Sí, yo sí por lo menos. Bueno, y ahí la empiezan a responder. Cuando lo hacemos presencialmente, les pedí que no hagan entre ustedes, acá no hace falta, así que en silencio, con tranquilidad, a sus ritmos, la van respondiendo y lleguen hasta el final, que de eso se trata la dinámica. Que puedan responderla, aunque les parezca por momentos que no podrían seguir respondiéndola. Nos quedamos en silencio para dejarles pensar. A medida que van terminando de completarla, nos ponen en el chat, terminé o ya está listo, lo que quieran, así también vamos sabiendo cuánto les falta.
Bueno, aquí tenemos ya 3 respuestas. 3 finalizaciones. Vamos a esperar unos minutos más. Creo que ya la mayoría fue terminando, ¿no? No sé si queda alguien, si necesita más tiempo, la puede seguir completando y la envía. Bueno, si querés, Mari, compartimos la primera afirmación y luego de la primera afirmación Sí, tiene ahora una en dinámica realidad, específica. claro, en realidad viene otra dinámica, se van a quedar pensando, no vamos a hablar por ahora sobre las respuestas a esta encuesta porque nos vamos a meter de lleno en otra dinámica y después vamos a ir recuperando cuáles fueron las impresiones, las dudas, o bueno, las cosas que pensaron mientras iban respondiendo la encuesta. En esta próxima dinámica, esperen que acá tengo que pasar por acá, vamos a trabajar con el semáforo. Nosotras vamos a ir poniendo distintas afirmaciones, digamos, distintas sentencias, podríamos decir, y ustedes van a responder qué grado de acuerdo tienen con cada una de esas afirmaciones. Van a poner rojo si no están de acuerdo con lo que dice esa pantalla, amarillo si están de acuerdo solo con una parte de la afirmación, y verde si están de acuerdo. Lo vamos poniendo en el chat, ¿está? Porque nosotras esto también lo hacemos en general cuando lo hacemos en la presencialidad, repartimos papelitos, lo hacen en papel, lo discuten en grupos, pero ahora lo vamos a ir haciendo una por una en cada una de las, digamos, completando o poniendo el grado de acuerdo que ustedes tienen con cada afirmación en el chat. ¿Vamos con la primera? Sí, una cosa importante también para agregar ahí, Mari, es que no nos importa, o sea, no es una prueba evaluativa, no tienen que acertar un color, no importa el color que le pongan, sino lo que piensan y las reflexiones que están generando para ponerle determinado color a una de las afirmaciones. Y eso es lo que nos interesa intercambiar con ustedes luego que terminemos de pasar por la primera afirmación, y así con cada una. Son 5 afirmaciones en total, así que vamos a ir trabajando con este intercambio que vayamos generando. Pedimos por favor que habiliten sus micrófonos o el chat cuando lo necesiten y lo quieran. Voy Bien. con la primera. La leo en voz alta. Solo hay 2 identidades de género posibles, varón, mujer. ¿Qué color le pondrían a esta afirmación? Bien. Bueno, la mayoría le ha puesto rojo y ahí tenemos un verde. ¿Quieren contarnos por qué le ponen rojo o verde? Pueden habilitarse los micrófonos. No tengan miedo, que no hay respuestas correctas o incorrectas, ¿no? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor. Hola, ¿qué tal? Bien, ahí voy a habilitar la cámara, disculpen.
Bueno, ahí estamos. No, básicamente la consigna dice, solo hay 2 identidades de género posibles, varón y mujer. Y entiendo que verde es que es correcta la afirmación. Bueno, para mí es así. Bien, para vos es correcta esa afirmación, o sea, ¿estás de acuerdo con esa afirmación? Y Sí. la gente que le puso rojo, ¿por qué le puso rojo? Alguien que tenga ganas de contarnos. Hola, ¿qué tal? Mira, yo le puse rojo porque he conocido una suficiente cantidad de gente a lo largo de la vida que le pusieron una etiqueta en algún momento y después descubrió que esa etiqueta no le iba. Y por eso le puse rojo, porque hace 30 años capaz mi respuesta hubiera sido verde y hoy día considero que la respuesta es roja. Ujú. ¿Alguien más que quiera comentarnos por qué le pone rojo? Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, ahí puse la cámara. Bueno, tengo entendido que hay, o sea, tengo entendido porque no tengo, digamos, ejemplos cercanos, pero por lo que he escuchado en medios, hay gente que siente de distinta manera su sexualidad, no siempre, no necesariamente claramente varón y mujer. Experimentan otras cosas, otros sentimientos. Y bueno, entonces creo que sí que hay distintas identidades de género. Ujú. Bien, Es eso. sí. Bueno, si querés, Marín, pasamos a la siguiente y vamos ahí retomando. Bien, todos entendemos lo que es la identidad de género. Acá hay una definición, que por supuesto es una definición teórica, conceptual, pero cuando decimos identidad de género, todos estamos pensando en esto. La identidad de género es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacer, es decir, con la genitalidad, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, y es una categoría autopercibida, es decir, lo que la determina es cómo cada una de las personas se percibe a sí misma. Por lo tanto, podemos, como decía la compañera anterior, que no me acuerdo el nombre, por lo tanto, justamente, podemos ver, comprender, conocer e incluso experimentar distintas identidades de género. De hecho, en nuestro país hay una ley de identidad de género que habilita también la posibilidad de autopercibirse con otras identidades de género que no es ese par binario varón-mujer. Hasta ahí con identidad de género. Si querés, ¿Podría Marín, brindar sigamos ejemplos? así. Sí, identidad no binaria, identidad travesti trans, identidad varón trans, mujer trans, muchísimas, muchísimas. Muchísimas, incluso muchas también que se van conformando, se van creando, se van constituyendo nuevas. Ahora vamos a seguir con el tema, Héctor, no Sí, te y pongas algunas ansioso, ya vamos a seguir que se van despejando un poco estas generando, dudas. sí, y una cuestión que también algunas se van generando y hasta discutiendo a medida que pasan, digamos, a medida que se habilitan las propias discusiones. Siempre probablemente ustedes habrán visto toda esa sigla con la cual se identifica a la diversidad, donde tenemos L, B, T, T, Q, I más, ¿no? A lo mejor ya la han visto alguna vez cuando ven alguna comunicación sobre los diferentes sectores de la diversidad. Y bueno, y esas iniciales, que después podemos explicar cada una de ellas, tienen que ver con algunas con las identidades, algunas con las orientaciones, pero también hay un más porque habilita a que se puedan incorporar otras cosas que de pronto en algún momento no estaban contempladas y en algún momento se nominalizan, es decir, se les pone un nombre, algún modo de autopercibirse que no estaba contemplado por las palabras que habitualmente
utilizábamos. Ok, entonces, para aclararlo, digamos, y permítanme la interrupción. Identidad de género sería un nuevo sustantivo que es distinto a género, ¿no? Eso es lo que alcanzo a entender. Espera, ya vamos a llegar Ya ahí. vamos a llegar a esas diferencias, Vamos a pero llegar. bueno, sí, identidad de género es una manera de autopercibir o de percibir el género, es como cada una de las personas se sienten. Tal cual, El fue la género, definición que acabas de exponer. sí, Ok, sí. gracias. Ya vamos a llegar, porque el género en realidad vamos a encontrar que es muchas cosas. Ujú. Esta afirmación, Bueno. ¿qué color le pondrían a esta afirmación? La afirmación dice, la heterosexualidad es solo una forma más de vivir la sexualidad. Bien. Bueno, ¿Alguien quiere esta contar por qué? afirmación, sí, Marín, sí, seguí vos. No, iba a decir eso, si alguien quería explicar por qué habían puesto verde, casi todos están de acuerdo, en realidad me parece que todas las respuestas estaban por el verde. Sí, coinciden todas. Coinciden todas en verde. ¿Quieren contar por Nadie qué? tuvo dudas, directamente fue muy rápida la respuesta, todos pusieron verde. No sé si alguien dudó o directamente vamos con el verde. ¿Sí? Bien. Bueno, efectivamente, también suele pasar en todas las capacitaciones que hacemos que rápidamente le colocamos el color verde a esta afirmación, porque de alguna manera o frecuentemente queremos pensar que esto es así, ¿no? Que la heterosexualidad es solo una forma más de vivir la sexualidad, o así quisiéramos que fuera. Pero ahí hay una trampa en esa afirmación, hay una palabrita tramposa. ¿Cuál es? A ver si la descubren. Bueno, y además, salvo que haya posiciones que defiendan conscientemente una postura discriminatoria, se suele pensar que es o debería ser solo una forma más de vivir la sexualidad. Esta afirmación Acá en tiene el una chat trampa. Alejandro dice que la palabra, que la trampita es solo. Es Bien. solo, digamos. Sí, la trampita es solo, precisamente. ¿Y por qué te parece, Alejandro, que está puesta ahí esa palabrita? A ver, se escucha, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. Me imagino que es tramposa porque posiblemente sea la heterosexualidad no es la única forma de vivir la sexualidad. Y no es solamente eso. O sea, creo que la heterosexualidad posiblemente vaya más allá de cómo uno percibe o uno cómo se va adelante o su vida sexual. Que por ahí tiene que ver más con, o tiene también que ver con otro tipo de forma de vincularse con los otros. No sé si soy claro. Sí, se entiende. Igualmente acá la palabra solo o poner a la sexualidad como solo una forma más está aludiendo también a que así quisiéramos que sea, pero gracias a los aportes también de los movimientos, anda un poquito para atrás, déjalo un rato, de los movimientos sociales, de las teorías feministas, de las teorías generadas también por los colectivos de la disidencia sexual, que son muchas y han sido muy elaboradas y cuentan con conceptos y con reflexiones muy producidas muy profundamente, digamos, durante los últimos años. Hemos podido determinar que la heterosexualidad no es solo una forma más, sino que ¿qué es la heterosexualidad? No es solo una forma más, es la forma hegemónica, ¿no? Es la forma normativa, no es solo una forma más en la que experimentamos nuestra sexualidad. Y es, según estas teorías, un sistema político.
¿no? Es un Y, sistema sí. normado, un sistema político que organiza socialmente a esta sociedad contemporánea, que no es siempre así, que no es que históricamente desde que la humanidad existe, la heterosexualidad fue el sistema normado, hegemónico que organiza la sociedad, sino que es parte de un... Flor, Sí, Marín, vos me querías decir parece algo. que esto, no, iba a decir que de alguna manera esta afirmación nos conecta con la encuesta que hicimos al principio, ¿no? ¿Qué les pasó cuando hacían la encuesta? A ver, ¿hubo algunas cosas que les hacían ruido? ¿Qué sensaciones tuvieron cuando respondieron la encuesta? Porque está directamente relacionada con esta afirmación. ¿Alguien quiere contar si le generó dudas, incomodidades, no sé, ruidos cuando la hacían, Y les dio cuando risa. respondían, les dio risa? O si se pusieron a pensar por qué arrancamos esta capacitación con esa encuesta. Si me permiten, le hago un comentario. Sí. La sensación que me dio cuando la estaba completando era mirar la vida desde el punto de vista, o sea, mirándola desde el punto de vista del heterosexual, cómo ve su situación alguien que no lo es, digamos, y porque justamente el planteo que se está haciendo en esas preguntas hacia la heterosexualidad son los planteos que se escuchan o suelen ser emitidos para los que no son heterosexuales. Entonces, solo respondiendo eso, me encontraba empáticamente situándome en otra posición de la cual nunca me había puesto, digamos. No sé si alcanzo a ser claro con la Sí, Muy totalmente. claro, Héctor. Muy Muy, claro. muy claro. ¿Alguien más quiere decir algo respecto a la encuesta? Sí, yo sumándome a lo que dice Héctor, a mí me dio risa por un momento porque rozan lo absurdo las preguntas. Y como plantea Héctor, son preguntas que se escuchan habitualmente hacia personas que no son sexuales. Y ya, digamos, desde el punto de vista de la heterosexualidad, digamos. Exactamente. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, justamente eso. La heterosexualidad no es solo una forma más, sino, como decíamos, es un régimen político. Es un sistema hegemónico, ¿no? Que lo tenemos tan internalizado que pensamos que es solo una forma más de vivir la sexualidad, pero si pasamos por la encuesta podemos advertir que no lo es. Y no lo es para muchas personas que no son heterosexuales y que sistemáticamente se enfrentan a esas preguntas, explícita y explícitamente. De hecho, bueno, homosexualidad estuvo considerada enfermedad como psicopatológica hasta el año 91, que la OMS la saca del registro de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Y de hecho el día 28 de mayo es el día del orgullo LGTBIQ+, porque se celebra el día en que la Organización Mundial de la Salud saca la homosexualidad del registro de enfermedades patológicas o psicopatológicas. Entonces, la heterosexualidad, que es binaria, que solamente contempla la existencia de dos géneros, varón y mujer, no es una forma más de vivir la sexualidad, como veníamos diciendo, sino que apunta a poder identificar que existen un conjunto de instituciones, de prácticas, de discursos sociales muy instalados, de mandatos normativos, que la ubican como la forma natural, y cada vez que digamos natural lo vamos a poner entre comillas, de vivir nuestras sexualidades. Esta encuesta es una encuesta que la usamos muchísimo como dispositivo pedagógico, digamos, como herramienta pedagógica, porque nos permite, como decía Héctor, empatizar, ¿no? Porque nos permite hacernos preguntas que nunca nos hicimos si no somos heterosexuales, si no somos
no heterosexuales, vamos a decir. ¿Y por qué la utilizamos? Bueno, es una encuesta que utilizaron, que por primera vez se utilizó para la población homosexual. Por eso también parodia con la CHA. La CHA, saben que es la Organización de la Comunidad Homosexual Argentina. Nosotras, en este caso la CHA, alude a la comunidad heterosexual argentina, como si esa comunidad existiera, ¿no? No, no existe esa comunidad. En cambio, sí existen las comunidades o los colectivos que agrupan, que aglutinan luchas y reivindicaciones de otras identidades sexogenéricas. Esa encuesta la resignificaron, fue una encuesta que se hacía en la década del 90 a personas homosexuales, la resignificaron un colectivo de artistas que se llama Mujeres Públicas, que tiene una página web muy llena de performance y de actividades, que las recomendamos que la googleen, Mujeres Públicas, y la hicieron circular por la calle, en instituciones, en diferentes espacios, modificando solamente una cosa, cambiando la palabra homosexual por la palabra heterosexual. Entonces, esa encuesta nos permite, además, podemos pensar en que si nunca tuvimos que pasar por esas preguntas, es porque la heterosexualidad funciona muy bien como norma, ¿no? Si somos heterosexuales. Y también para pensar que quienes toda la vida se enfrentan a estas preguntas, incluso más, tienen que hasta confesar, ¿no? O salir del armario, o les exigimos, ¿no? Que salgan del armario y que confiesen, o que den cuenta, o incluso hasta les preguntamos, bueno, ¿desde cuándo? ¿Cuándo te diste cuenta desde cuándo sos homosexual? Son las personas con las que convivimos a diario, en nuestros espacios de trabajo y demás, que no son heterosexuales. Y a su vez esta encuesta nos permite empatizar con esas personas, pero también a esas personas les permite reconocer cuándo pasaron este tipo de interrogatorios, ¿no? Marín, no sé si querés decir algo, te vi que abriste el micrófono. No, que justo te cortaste vos un poquito, no sé si para los demás también, por eso... No, decía que eso... Podías repetir esa última parte. Sí, esto nos permite pensar, empatizar, digamos, con las personas no heterosexuales que han pasado sistemáticamente por este tipo de preguntas, tanto explícitas como implícitamente, pero también a las personas no heterosexuales les permite reconocer esas experiencias, esas vivencias, ¿no? Y por otra parte también nos permite incluso hasta preguntarnos por nuestra propia sexualidad, ¿no? Yo me hice alguna vez esta pregunta, ¿cómo sé que soy? O sea, ¿por qué? Porque me tocó, porque asumí un mandato, porque nunca me permití preguntarme otra cosa o pensar otra cosa. Y también pensar que la identidad e incluso la orientación sexual puede cambiar a lo largo de nuestra vida. Y de hecho cambia en muchas ocasiones a lo largo de nuestras vidas. Y ahora sí, para completar la definición de identidad de género, vamos a revisar la diferencia entre identidad de género y orientación sexual, que muchas veces se confunde. Y además, muchas veces no es correspondiente, digamos, ¿no? No necesariamente una identidad de género es correspondiente con una determinada orientación sexual, sino que esto es fluido y puede ir cambiando también a lo largo de nuestras experiencias vitales. La orientación sexual, según esta definición, puede definirse como la capacidad de una persona de sentir atracción sexual, erótica o afectiva, no necesariamente sexual, por otras personas. Si bien existen muchas otras formas de vivir la sexualidad, más allá de la heterosexualidad, la sociedad constituye esta orientación como obligatoria, porque funciona como norma, es decir, como el modelo válido natural y normal de relaciones sexoafectivas. Que no fue siempre así, que históricamente no fue así, y forma parte de una construcción social, y que de hecho se consolida con la construcción de los estados modernos como los conocemos hoy, ¿no? Donde era muy importante constituir también la familia heterosexual proveedora de recursos humanos para la consolidación de esos estados modernos. Entonces, la familia heterosexual o la heterosexualidad o las relaciones heterosexuales está muy asociado también a la reproducción de la especie. Pero eso también ha cambiado, porque hoy la reproducción no necesita una pareja heterosexual, ¿sí? Hasta ese punto ha cambiado la sociedad. Pero sin embargo, la norma y la hegemonía de la heterosexualidad es tan fuerte que ante la encuesta nos genera
risas o nos parece, o nos permite empatizar por primera vez, ¿no? Con estas preguntas que dirigen a las personas homosexuales, o bueno, no nos podemos imaginar otras formas que no sea, bueno, frente a la pregunta de la heterosexualidad es solo una forma más de vivir la sexualidad, contestamos rápidamente con un verde, ¿no? Sí, contestamos en realidad con un verde por esta cuestión, como decíamos antes, de que estamos atravesando un momento donde esta heterosexualidad está puesta en cuestionamiento, bueno, por el avance de las militancias feministas, el avance de las militancias de la diversidad, y entonces han puesto en crisis este concepto de la heterosexualidad como modo de vinculación sexoafectiva normal, y lo vuelvo a poner entre comillas. Pero todas y todos y todos nosotros hemos atravesado en nuestra formación, en nuestra educación, en nuestras historias familiares, en nuestra historia escolar, esta normatización, ¿no? Hemos hecho, no sé, actividades deportivas donde, bueno, o varones o chicas, donde nos reíamos, o donde había burlas, chistes, denigración hacia aquellas personas que no se acomodaban a ese modo de vinculación hegemónica. Entonces ahora, como todo eso está en cuestión, bueno, ponemos rápidamente en verde, pero no tenemos que recorrer mucha distancia para encontrarnos con personas que siguen considerando que esto es, que digamos que la heterosexualidad obligatoria, en realidad, vuelvo acá entre comillas, es lo normal y lo deseable. Es decir, nosotras, me parece que en algunos espacios, sobre todo en los espacios donde estamos queriendo formarnos, es porque estamos haciendo un reconocimiento de esa diversidad y estamos haciendo un reconocimiento de las diferentes posibilidades de vinculación sexoafectiva. Pero sí, seguimos encontrándonos en distintos espacios con muchos prejuicios y hasta muchísimas violencias, ¿no? Sí, crímenes de odio incluso, por razones de orientación sexual no heterosexual. O pensemos perdón, Flor, cierro una cosita, o pensemos alguna cuestión sin llegar a crimen, o pensando en otro tipo de violencias, ¿no? Hay deportes enteros donde pareciera que no hay ninguna persona que no sea heterosexual. El fútbol, por ejemplo, el deporte de masas, donde es rarísimo que aparezca. ¿A ustedes les parece que en un deporte que tiene la cantidad de jugadores que hay, sobre todo en el fútbol masculino, ¿no? La cantidad de jugadores que hay a lo largo del mundo, haya aparecido un caso o dos que dicen, bueno, sí, yo voy a admitir, otra vez entre comillas, voy a confesar, voy a blanquear mi orientación sexual, ¿no? Pensemos que tiene que ver con que estos prejuicios sobre la orientación sexual siguen muy vigentes, aunque nosotras deseemos que no sea así. Sí, pero además pensemos que qué es lo que se confiesa en nuestra sociedad cuando nos piden que confesemos nuestra orientación sexual, o la salgamos del armario, o la declaremos. ¿Qué es lo que confesamos cuando confesamos algo? Es como si fuera un crimen, ¿no? Que hay que confesar. Pecado, ¿no? Lo que se Pecado. confiesa son los pecados. Está mal, ¿no? Eso, digo, para que bien, digo, porque es importante para nosotras arrancar por acá también y pensar cuáles son nuestras responsabilidades y nuestros roles institucionales. Ustedes forman parte de una institución con mucha población, que cumple un rol muy importante en nuestra sociedad. Bueno, digo, también es importante reflexionar en torno a nuestras propias prácticas, ¿no? Para que ninguna persona se sienta en riesgo por su orientación sexual o por su identidad de género en nuestras instituciones. Ninguna persona sienta que tiene que confesar o sienta que tiene que ser discriminada, o no se, por ejemplo, contar que se fue con su novio, si es un hombre, de vacaciones, o con su novia, o que no se anime en una charla tomando un café en la oficina a contar sus historias personales porque tenga miedo a ser discriminada, ¿no? O sea, eso parte de
responsabilidad como institución, o poder también se puede formar que la institución Se cortó mucho, Flor. ¿Se volvió a cortar? Sí, se te Ah, entrecorta sí. lo que estás diciendo. A ver, Sí. vamos a la próxima afirmación a ver si se te estabiliza un poquito y después seguimos reflexionando. A ver. Me parece que es más, ahí Flor se quedó congelada, así que se le debe Voy a haber cortado. desconectar el... Dale. Vale, vale. Vamos, Sí, a lo mejor bueno, a ver. si apagás la cámara, Flor, se puede poner más livianita tu conexión. Sí, ahí la apago. ¿Ahí se escucha? Bueno, sí. Mientras Bien. tanto, vamos a la afirmación número 3. A ver, ¿qué les parece acá? Están rojo, amarillo. Bien, rojo. ¿Alguien quiere contar por qué? ¿Alguien quiere contar por qué responden con rojo? Hola, a ver, voy a Hola, poner ¿qué cámara. tal, Ernesto? Sí, ¿Cómo estás? espérate que pongo cámara, ahí está. Genial. Bueno, esto de rojo es porque, bueno, hay distintas maneras de expresar o de ser o de verse las personas. Hay personas que, ya sea por represión, porque han reprimido su homosexualidad o su identidad distinta a la normal, se manifiestan de una manera en que realmente parecen, o sea, gente que hasta la adultez parece de un sexo, por ejemplo, un hombre, se lo ve hombre, y un día declara su homosexualidad y todos se quedan sorprendidos porque dicen, ¿cómo este? No era un tipo afeminado. Por supuesto que hay, digamos, homosexuales que son afeminados o mujeres lesbianas, como dice ahí, machonas, pero no todos lo manifiestan de esa manera, claramente. Yo creo que tiene mucho que ver esa represión, es el que fue educado desde chico a ser como debería ser, y bueno, y así siguió. Nunca se le dio por... O se sienten más cómodos, o sienten que su situación social, laboral, lo que sea, es más estable o más segura si se manifiestan de esa manera. Bien. ¿Alguien más que quiera contar por qué pusieron rojo? A ver, creo que la mayoría pusieron rojo. ¿Hay alguien que...? Es un estereotipo, dice Alejandro. A ver, Alejandro, ¿querés comentar? No, simplemente eso, o sea, es un estereotipo pensar que cualquier varón gay tiene que ser afrancesado, o que cualquier mujer lesbiana tiene que ser, no sé, una machona, una jugadora de fútbol, o una boxeadora. Tiene que tener bigotes. Exacto. No se depilan. Tal cual, tal cual. Es algo que, bueno, obviamente los que consumimos medios de comunicación desde chicos, nos quedó ese estereotipo, es algo que es muy difícil sacárselo de la cabeza. Pero obviamente, seguramente hay personas, hombres gays o mujeres lesbianas que no responden a esa línea de conducta, o a esa forma de ser, una línea de conducta, porque no es eso. Eso es lo que creo. Bien. Bueno, acá estamos incorporando otra, digamos, con esta afirmación ponemos en discusión otro aspecto que hace al género. Por eso antes cuando Héctor decía, bueno, entonces de género estamos hablando de la identidad, bueno, el género es un montón de cosas, es la identidad, es la orientación, pero también es la expresión de género.
Y cuando hablamos de la expresión de género es la forma en que se manifiestan, que las personas manifiestan su género, a través de la vestimenta, a través del estilo de cabello, de los cosméticos o los no cosméticos, a través de las maneras de comportarse, de los gustos que ejercen. Y esto, ¿qué es lo que ha pasado? Como decía Alejandro recién, nos hemos formado, los medios de comunicación han tenido una gran responsabilidad, pero no solo los medios de comunicación, ha tenido muchísima responsabilidad también la educación formal, en comportamientos, en modos de expresar, en modos de mostrarnos, absolutamente binarios, ¿no? Binarios y estereotipados. ¿Qué decimos cuando decimos binarios? Estamos incorporando una categoría que es fundamental también para pensar el género. Es decir, en el género aparece por un lado esta cuestión de lo heterosexual como norma, pero también aparece el binarismo como norma. ¿De qué hablamos cuando hablamos del binarismo? Bueno, hablamos de esta cuestión de pensar que solo hay dos tipologías de comportamientos, podríamos poner entre comillas, ideales, y que son absolutas, que son completas. Es decir, si se es varón, se expresa, se dice, se habla, se juega, se siente, se viste de determinada manera, y si se es mujer, se piensa, se habla, se viste, se expresa, se utiliza el cuerpo de esta otra manera, ¿no? Entonces, esto atraviesa toda nuestra sociedad, así como la heterosexualidad como norma, lo que llamamos la heteronorma. También el binarismo es una norma muy inscripta en nuestras prácticas cotidianas. Entonces, ¿qué pasa? Eso que se sale a veces de ese binarismo, esos modos de expresión que no se integran, digamos, a ese estereotipo que tenemos planteado, en el cual hemos sido educados y educadas, bueno, nos hace ruido y leemos a partir de esa expresión de género, leemos identidades y leemos orientaciones sexuales, digamos, que son cuestiones diferentes. Todas esas cuestiones hacen a nuestras sexualidades. La identidad, la expresión, la heterosexualidad, pero son cuestiones independientes unas de otras. Sí, bueno, no sé si va a cortar. Bueno, saco la cámara por las dudas. Sí, agrego a esto que decía María Ángeles, es que se espera una correspondencia entre todos esos elementos. O sea, a una identidad de género se le espera que se le corresponda una orientación sexual de género y una expresión de género. Pero no es así, no funciona así. De hecho, todo el tiempo se están corriendo esos tres elementos, digamos. O sea, incluso se modifican a lo largo, como veíamos antes, de la experiencia vital de una persona. Y pueden no estar correspondidos en una misma persona en un mismo momento, ¿no? O sea, correspondidos en términos de lo que se espera socialmente. Por eso, esto que traía el compañero en relación a, bueno, los medios, los estereotipos, lo que estamos acostumbrados a ver, o lo que decíamos antes en relación a la discriminación, si una persona era afeminada o tenía expresión de género que no correspondía con lo que se espera. Pero además, y retomo ahí algo de lo que comentaba María Ángeles del binarismo, el binarismo opera de tal modo que son excluyentes, o sea, si se es mujer, no se es varón y viceversa. Son pares, dicotómicos, exhaustivos, digamos, porque clasifican exhaustivamente, y excluyentes. Entonces, todo lo que está afuera, bueno, hace ruido, ¿no? Pero además, ese binarismo, esos pares dicotómicos, están jerarquizados, y ahí es donde está el problema. Están jerarquizados de manera desigual en nuestra sociedad. ¿Me estoy adelantando, Marim? Sí, te está adelantando un poquito. Bueno, Ya ahora vamos. seguimos. Pero se lo dejo ahí para que Pero, vayan pensando. Bien. Bueno, esto es lo que decíamos recién, ¿no? Que ni la expresión de género no debería
llevarnos a hacer inferencias sobre la orientación sexual de las personas. Es decir, a veces leemos eso como un todo, decimos, bueno, si esta persona tiene esta identidad, necesariamente va a ser heterosexual, y leemos esa identidad y esa orientación a partir de su expresión de género. Y resulta que después nos encontramos con un montón de diferencias, con un montón de identidades y con un montón de expresiones, y ninguna de esos aspectos son concurrentes para establecer esos estereotipos. O en realidad, estuvimos formados en los estereotipos y ahora, por suerte, digamos, nos encontramos con todas esas diversidades, y convivimos con esas diversidades. Bueno, a ver, esto también tiene que ver y está muy ligada a la anterior. ¿Qué les parece? Hay actividades que naturalmente son más adecuadas para las mujeres y otras para los varones. Acá rápidamente dicen rojo. Pueden poner amarillo también si no están ni de acuerdo ni de desacuerdo, que no apareció ningún amarillo hasta ahora. Ahí está. Bueno, ahí aparecieron rojo, verde y amarillo, así que ahora queremos Bien. escuchar por qué hay rojo, por qué hay verde y por qué hay amarillo. A ver, hubo muchos rojos, pero a ver, vamos con un verde o con un amarillo, alguien que fundamente. Yo puse amarillo. Dale, Rita. El asunto es así, hablo de mi caso particular. Yo soy taekwondista, además de ser ingeniera, soy taekwondista. Y el taekwondo es una actividad que, si bien es relativamente nueva, mediados del siglo XX, es como que originalmente estaba muy focalizada hacia los varones. Entonces el tema es el parámetro que se utiliza, las exigencias. Es decir, si te toca un entrenador, no hablo hoy día, estoy hablando de 30 años atrás, con un cerebro un poquito acotado, va a exigirle a una mujer determinados comportamientos, determinados rendimientos y determinadas conductas que a veces son imposibles de conseguir en todos los días del mes, por ejemplo. Entonces, por eso yo pongo el tema de que no es que naturalmente sean más adecuadas. Entiendo que cualquiera puede hacer cualquier cosa, pero como se hace hoy día, se debe adecuar. Incluso por eso a veces es riesgoso. En mi caso particular, yo hago combate con un varón, pero evidentemente la fuerza física me va a jugar en contra. Entonces una cosa es hacerlo en un gimnasio y otra en una competencia no se va a hacer nunca. Pero el problema que suele suceder hoy día en algunas competencias donde intervienen competidoras transgénero es que la fuerza física, por más que ella se presente como una chica, su fuerza física es la de un varón. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. O sea, yo creo que cualquiera puede hacer cualquier cosa, pero hoy día están apareciendo, por eso te llevo a un caso extremo, que más o menos lo vivo, de que hay que trabajar con mucha precaución. ¿Me explico? Sí, Si en perfecto. una competencia de natación la fuerza que tiene un varón la sigue teniendo aunque sea una mujer. Y entonces va a ser complicado ganarle. Un lanzador de bala, cualquier actividad que exija una fuerza física, que la masa muscular del hombre naturalmente, y ahí usa la palabra naturalmente, es mayor en el hombre que en una mujer. ¿Me explico? Bien, Sí, ahí vamos a ver. Por eso muy puse bien. el amarillo. Genial. Porque Bien. lo tomo con pinzas porque tengo que ver de qué hablo. En la carrera de ingeniería, por ejemplo, no hay ninguna diferencia. Pero hay, por lo menos en los papeles. Pero hay cosas que, si hablo de la fuerza física de un varón, no me importa de qué género sea, de un varón, con una estructura muscular de un varón, y yo no se la voy a poder equiparar como mujer. Yo, con mi tamaño, con mis características. Bien, Bien. genial. ¿Alguien más que le parece haya puesto buenísimo. amarillo o verde?
¿Quiere hacer algún comentario? Bueno, yo puse amarillo también en parte por lo que decía María Rita, por el tema del deporte, donde por más que digamos que las mujeres han avanzado mucho en performance, en deportes que antes eran exclusivamente masculinos, igual, como decía María Rita, hay momentos donde se llega a que una diferencia, ya sea en fuerza física, hay. Entonces, bueno, no es, entonces, digamos, la genética está determinando algo ahí. Otra cosa que a mi modo de ver, las mujeres están, o sea, las genéticamente mujeres están más preparadas que los hombres, es en cuanto a crianza y cuidado en la primera infancia. Por más que un varón sí puede ser muy, tratar de ser maternal o paternal, decirlo de alguna manera, cuidar a la criatura, pero hasta físicamente la mujer está, como es, preparada para cuidar y para alimentar a ese bebé. Un varón tiene que recurrir, obviamente, ¿cómo es? A otras ayudas, ¿no? Entonces, bueno, si bien está comprobado y aceptado que un varón puede criar a un chico, yo creo que las mujeres están mejor adaptadas para eso. O sea, se puede llegar a suplantar, pero digamos haciendo un esfuerzo, de alguna manera recurriendo a cosas que naturalmente las mujeres la tienen. No sé si me explico con lo que, por eso Sí, puse sí. amarillo, no estoy del todo de acuerdo con esto. ¿Y verde? Ahí hay un verde. ¿Alguien quiere contar por qué verde? Bueno, si no, seguimos. Bueno, seguimos. Bueno, justamente acá aparecen algunas polémicas, ¿no? En esta es bastante polémica, y nos conecta con las cuestiones que estábamos hablando antes, porque es súper interesante el ejemplo del deporte, porque además es una discusión que hoy está muy vigente en el tema del deporte, y está generando muchos replanteos. Y ahí aparece esta cuestión, ¿qué pasa con las diferencias, por ejemplo, raciales, o con las diferencias de tamaños de cuerpos, o con las diferencias sí, de entrenamiento, ¿no? En esas relaciones de fuerza? ¿Por qué nos podríamos preguntar por qué el indicador sexo biológico es un indicador más determinante que los demás para pensar en las diferencias corporales, por ejemplo, en una lucha, o en una carrera de velocidad, o en una competencia de fuerza? Digo, ahí la cuestión aparece de por qué, y tal vez podemos hipotetizar, o podemos preguntarnos, si por esta cuestión de que la heterosexualidad y el binarismo constituyen un régimen político, ha sido el gran diferenciador en todas las actividades que realizamos, entre ellas las deportivas, ¿no? Es decir, ¿por qué no nos preguntamos por qué los deportes han sido divididos, han sido organizadas las competencias en función de ese rasgo? Y por ejemplo, nos parecería muy raro que hubiera, no sé, que las competencias estuvieran organizadas por raza, por ejemplo. Aunque podríamos encontrar que tal vez hay corporalidades de ciertos componentes de racialidades. Bueno, el término raza también es toda una polémica, ¿no? No lo usé mal, digamos, porque es toda una polémica. Pero, digo, ciertos componentes de corporalidades racializadas, ¿no? Que podríamos decir son mucho más veloces que otras, por ejemplo. Ahí hay un comentario en el chat, Marín.
si Sí, querés, para dale. recoger. ¿Estás queriendo decir que hombres y mujeres pueden competir por igual en un mismo deporte? Estoy diciendo que a lo mejor esa diferenciación entre hombres y mujeres no es más importante que diferenciar, por ejemplo, entre tamaños, Tamaño. como hace el boxeo, por ejemplo. El boxeo hace esta competencia, digamos, no compiten Mike Tyson con, no sé quién puede ser, un peso mosca, digamos. Siempre tuvo en claro que había diferencias, que las diferencias corporales implicaban categorías distintas, ¿no? Sí, no obstante, no prendo la Eh, cámara porque tengo miedo que sí, se me perdón. quede sin... Cierro un cachito, Flor, Sí. esta cuestión. Entonces digo, tal vez podemos preguntarnos, no tenemos una respuesta cerrada, pero tal vez podemos preguntarnos por qué ha sido más relevante el dato del sexo biológico, podríamos decir, que otros datos vinculados, no sé, a la altura, la masa El largo del muscular, brazo. el largo El del largo del brazo, brazo. o el ancho de las espaldas, o la fuerza muscular, ¿no? Las alturas, por ejemplo. Sí, cuando además las rutinas de entrenamiento han evolucionado también muchísimo y cualquier cuerpo asignado como mujer al nacer, para hablar con propiedad, puede entrenar y puede desarrollar las destrezas físicas para cualquier competencia. Lo otro, en relación a esta pregunta que haces, Alejandro, que es interesante, a mí me dispara también, otra pregunta que es, ¿hemos explorado lo suficiente las posibilidades de compartir deportes? Personas que nacen con distinto sexo. ¿Ha sido explorado eso en nuestra sociedad, en nuestra humanidad? Y no ha sido explorado. Ha habido una determinante ahí muy fuerte, como explicaba María Ángeles, basada en el rasgo biológico de la sexualidad. Solamente en ese rasgo. Digo, no en la altura, digo, en un campo de deporte hay personas que miden 1,50 y personas que miden 1,90 jugando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como sociedad, no hemos explorado esas posibilidades. Digo, es parte de los desafíos que tenemos como sociedades. Sí, Mira, María, yo querías creo, decir algo. sí, desde el punto de vista biológico, hay diferencias que son naturales por la forma como está armado el cuerpo de un varón y el cuerpo de una mujer. Si vos pensás en la articulación de la cadera, por ejemplo, es mucho más fácil, más frecuente encontrar buena elongación entre las mujeres que buena elongación entre los hombres. Es como que están trabados, pero es como que la mujer biológicamente vino pensada para poder facilitar un trabajo de parto y entonces toda la parte muscular y la parte ósea es como que se desarma con mayor facilidad. Entonces eso es algo, no te digo que el 100% de las mujeres lo tenga, ni que el 100% de los hombres carezca de eso, ¿me explico? Pero es como que hay con mayor frecuencia aparecen uno, lo cual no significa que no se pueda entrenar, eso es cierto. Pero, y yo soy una convencida de que debe haber la coexistencia de los dos en un mismo espacio, sobre todo pensando en el deporte como hecho lúdico. Cuando vos entras en competencia, hay otros factores que intervienen y lo lúdico muchas veces desaparece en todos, por presiones, desde los progenitores que están a un costado gritando a los mismos niños que están jugando. Las competencias se hacen separadas, las de mujeres de las de varones, y dentro de cada uno se escalan por edad y se escalan por peso, por una cuestión de preservar la integridad física. Más allá de que vos agarrás, no sé, una chica que pesa 80 kilos y un varón que pesa 80 kilos, y yo los he visto, y es como que el varón tiene otra forma de moverse. No sé de qué depende, porque te digo, no es mi campo de conocimiento. Trabajo a partir de lo que se observa.
pero que las diferencias existen, existen. Hay algunas que son más sutiles que las otras, pero que existen, sí. Me son inspirás muchas innegables. cosas, María Rita, con lo que decís, porque también me inspirás en si hemos explorado o hemos podido explorar, incluso hasta pensar en modificar las reglas, ¿no?, de los juegos y las reglas de competencia. También, o sea, me parece que justamente bien la participación de personas no binarias o con otras identidades en diferentes disciplinas, incluso olímpicas, y eso se ha visto mucho en las últimas Olimpiadas, está también poniendo en jaque o interpelando las propias lógicas que vos decías antes. Bueno, hay que pensar adecuaciones, y sí, probablemente como humanidad tengamos que pensar adecuaciones. En todo, ¿no? Lo estamos haciendo de hecho, y esta capacitación es parte de esas adecuaciones que nos estamos dando, porque hace 5 o 10 años atrás no hubiéramos estado haciendo una capacitación, la y Micaela, en el colegio, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, necesitamos repensar, acá dice, la masa muscular ecléctica que no se cuenta. Esquelética, no se tiene en cuenta porque va... No se tiene en cuenta porque varón-mujer. Sí, sí, de todas maneras hay mucho conocimiento y muchas estrategias, digamos, de entrenamiento deportivo que han ido también modificándose y adecuándose para esto. Pero bueno, igual no son respuestas las que tenemos, sino más bien son reflexiones. Sí. Perdón. Estoy viendo y observo y escucho que siempre se habla de la diferencia fuerza varón, fuerza mujer. Es decir, sin tomar en cuenta que muchas veces hay mujeres y hay hombres que tienen más fuerza inversamente, ¿no es cierto? Es decir, podemos encontrar un cuerpo femenino con fuerza mucho más superior que la de un hombre, ¿no es cierto? A eso me refería con la masa musculoesquelética, ¿no es cierto? Donde uno analiza el valor de fuerza dentro del organismo sin determinar sexo. Yo creo que si bien estamos hablando de una integración bisexual o trisexual o como no soy muy conocedora del tema, solamente estoy tratando de indagar y un poco de adquirir conocimiento, siempre focalizando en hombre-mujer. Sí. Y eso es lo que me parece muy encasillado, ¿no? Como que encasillo mujer o hombre. Y estamos hablando de las distintas sexualidades, ¿no es cierto? Y solo encasillarlas en un cuerpo y en otro cuerpo. Es decir, sin tomar en cuenta el cuerpo en sí, ¿no es cierto? Que somos todos distintos. Y que el cuerpo se construye un cuerpo. Está en construcción permanente. Les cuento una anécdota. Sí, una cosita, no, realmente nos remitimos al binarismo para desarmarlo, digamos, pero no podemos dejar de remitir al binarismo para poder deconstruirlo, desarmarlo, descomponerlo, incluso en todas estas categorías que vamos revisando con ustedes. Bien, lo que hago es plantear esto porque yo me dedico, hace más de 30 años que invadí un sector de hombres, siendo mujer y continuando siendo mujer, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista de mujer, y muchas veces hace 30 años atrás el ser mujer y estar en un espacio de hombres era como que no, es decir, no puede. Es decir, yo creo que toda mujer puede cumplir un rol que hoy cumple el sexo opuesto o el sexo más fuerte, como lo decimos nosotros, ¿no es cierto? Para determinarlo en fuerza, masa-fuerza, ¿no es cierto? Pero hay mujeres que tenemos más masa y fuerza que el hombre en sí mismo. Es decir, con esto quiero cortar porque si no me enriedo yo sola. Así que bueno, era mi punto de vista nada más. Está genial tu aporte y justo iba a contar una anécdota. El año pasado hicimos una capacitación similar en el Colegio de Médicos y Médicas y cuando estábamos discutiendo esto, una de las médicas que es jugadora de vóley, digamos, y compite en vóley, les dijo a sus compañeros que les estaban discutiendo esto, dice, bueno, los desafío a todos ustedes a ver a una prueba de fuerza contra ella misma, ¿no? Ella es una jugadora federada de vóley con mucho entrenamiento, y entonces, bueno, ninguno de los compañeros quiso aceptar el reto.
digo, ahí ella decía justamente esto, ¿no? Bueno, ¿qué mujeres y qué varones tienen más fuerza que otros? Ahí a lo mejor, cuando estamos comparando mujeres y varones, estamos comparando qué mujeres con qué varones, con qué entrenamiento, con qué tamaños de cuerpo, con qué... y también con qué componentes, ya que estábamos hablando de algunos componentes biológicos, y ahí nos metemos también en cuestiones que tienen que ver con nuestras propias construcciones de conocimiento, porque también hemos construido conocimiento a partir de esa presunción o de esa normatización del binarismo sexual. Y a partir de eso hemos clasificado a todos los cuerpos solo en varones y mujeres, sin ver esa cantidad de diferencias que hay. Y ahí nosotras siempre traemos a colación, por ejemplo, una investigadora, una bióloga americana, que realizó una investigación, miren, en un servicio de urología de un hospital, tuvo acceso a datos de poblaciones de varones y de mujeres, pero sobre todo de varones que se autopercibían varones, se consideraban heterosexuales y tenían expresión de género de varón. Y habitualmente la medicina, o también podríamos decir los estudios biológicos, dirían que esos varones tienen ciertos componentes hormonales o ciertos componentes gonádicos que los hacen varones o que contribuyen a esa conformación de su identidad, de su orientación y de su definición sexual. Y ella encontró que en esos varones había al menos 5 o 6 o más composiciones hormonales diferentes. Y esto es algo que, ¿por qué lo traigo a colación? Porque habitualmente ponemos en el lugar de esto de los cuerpos masculinos, además del rasgo anatómico, consideramos que, por ejemplo, cuestiones como tienen que ver con la fuerza, con la elasticidad, con la masa muscular, dependen de algunas conformaciones biológicas que damos por sentada que corresponden a los varones, o damos por sentada que corresponden a los cuerpos biológicos de varones o los cuerpos biológicos de mujeres. Esta investigadora encontró que en esos cuerpos biológicos había una variedad muchísimo más grande que este binarismo con el cual organizamos casi todos los cuerpos. Y que esa variedad podía influir, obviamente, en el desarrollo de la masa muscular, en el desarrollo de la elasticidad, en el desarrollo de ciertas potencialidades corporales que podrían trasladarse a la fuerza, a las destrezas, y después utilizarse en diferentes tipos de actividades. Entonces, en realidad, lo que nos lleva a pensar es cómo este binarismo sexual que ha organizado nuestra sociedad, que ha organizado todas nuestras relaciones, todas nuestras instituciones, es tal vez lo que nos lleva a buscar explicaciones biológicas que permitan que los cuerpos se acomoden a ese binarismo. Y ahí aparece una figura o un concepto que a nosotras nos gusta mucho traer a colación, que es la noción de las personas intersex. ¿Alguna vez escucharon hablar de las personas intersex? ¿Saben de qué estamos hablando? Mientras paso con él. Ahí, mientras van pensando si escucharon el término, les compartí una entrada de Wikipedia de quién es Anne Fausto Sterling, que es la investigadora que estaba nombrando María Ángeles, y su texto más famoso, que es Cuerpos Sexuados, que también lo tienen ahí si lo quieren descargar. ¿No escucharon nunca el término intersex? Bueno, les vamos a decir un término que seguramente sí han escuchado, más prejuicioso y más peyorativo, pero las personas intersex son las que antiguamente se las llamaba hermafroditas.
¿Escucharon Y hablar? personas intersex nacen en el mundo más o menos la misma cantidad que personas pelirrojas. O sea, es un número importante, un 2, un 3% de la población mundial nace intersex. Es decir, que cuando nace, su sexualidad, pero no toda su sexualidad, no las hormonas, las gónadas y otro montón de componentes que configuran la sexuación de una persona o el proceso de sexuación de una persona, sino sus genitales no pueden ser leídos ni como varón ni como mujer. Por eso se denominan intersex. ¿Escucharon nombrar a esto? Ahí está. Muy bien, Héctor. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Lo podés responder? Repetir, más o menos por la favor, misma porque no te cantidad que escuché. personas pelirrojas, entre un 2 y un Mira. 3% de la Entre un población 2 y un- mundial. No Ok. es nada despreciable el número de personas intersex. Lo que sucedía antiguamente, y digo antiguamente, es que a esas personas se las intervenía desde que nacían, o sea, siendo bebés, para adecuar esa sexualidad a uno de los dos sexos aceptados normales, ¿no? Varón, mujer. Y no con una intervención, con muchas intervenciones, cirugía tras cirugía, generándole, por supuesto, mucho sufrimiento, pero además hasta insatisfacción. O sea, luego no tenían ni sensibilidad en la zona de los genitales, ¿no? Porque había un... ¿Por qué? Porque hay una heterosexualidad que funciona como sistema político y hay una norma que tiene que adecuar todos los cuerpos al binarismo, ¿no? Varón-mujer. Al punto digamos, del desastre llegó el paradigma biomédico que intervino sobre los cuerpos intersexuales. Están organizados colectivamente a nivel nacional y a nivel mundial, hay colectivos de personas intersexuales, sino que se generaron unos principios que se llaman los principios de Yogyakarta, que los pegamos. Se te está cortando, Flor. Flor, se te corta. Bueno, a Flor se cortó un poco su conexión. Flor, no sé si me escuchaste, pero se cortó. Bueno, decía que los principios de Yogyakarta lo que sostienen es que estas intervenciones que se han hecho sobre los cuerpos de los bebés nacidos como intersex constituyen tortura, constituyen una violación a los derechos humanos y constituyen casos de tortura. Hoy está considerado así. Tal vez, por ejemplo, algunas de ustedes han visto una película que hubo acá en Argentina que se llama XXI, donde trabaja la historia de una niña que nace intersex y, bueno, todas las dificultades para conectarse, para socializar, todas las dificultades también de su propia familia, para poder pensar a esa persona que nace en esa familia, digamos, y que no es posible adecuarla, no es posible responder a esa pregunta que hacemos todas y todos cuando vemos un bebé, ¿no? ¿Es una nena o es un nene? Y entonces, como esa pregunta que hacemos cotidianamente, a veces es imposible de ser respondida, y esa imposibilidad de ser respondida genera mucho malestar, y ese malestar no está dado por lo que esa persona le pase, sino por la inadecuación, podríamos decir, lo pongo súper entre comillas, al parámetro del binarismo con el cual hemos pensado toda nuestra cultura y todas nuestras sociedades. Esto que también nos parece una cuestión rara, y también volviendo a esto que decíamos, que son cuestiones históricas, hay muchas culturas y muchos pueblos que históricamente han reconocido mucho más que varones y mujeres, y han reconocido, por ejemplo, a las personas intersex desde, bueno, acá de hecho en América, en las poblaciones anteriores a la colonia, muchos pueblos reconocían diferentes identidades y diferentes conformaciones anatómicas. Bien. Flor, no sé si ahí pudiste, porque antes sí, me pude conectar yo porque... Hola, ¿se escucha? Ay, sí. Me da mucha bronca que ande tan mal esto. ¿Se escucha ahora? Sí.
¿Sí? No, Sí. bueno, nuevamente, cómo funciona la heterosexualidad como norma y cómo también la heterosexualidad como norma es el reflejo de la familia heterosexual, ¿no? O sea, tenemos que, digamos, ante la incertidumbre de no poder leer ese cuerpo que nace con una indefinición, hay una intervención, porque, bueno, ese cuerpo tiene que poder ser varón-mujer en un sentido específico, que es el de la reproducción, que por supuesto después, con todas las intervenciones, lo de la reproducción queda en segundo plano, ¿no? Porque difícilmente también puedan reproducir, aparte por tortura psicológica hay también en esos cuerpos. Pero bueno, ahí lo que hay que producir es una cavidad vaginal susceptible de ser penetrada o un pene susceptible de erectarse y penetrar la cavidad vaginal, ¿no? O sea, a ese nivel estamos hablando cuando hablamos de la heterosexualidad como sistema político y como norma, ¿no? Y después yo quería hacer una alusión a una palabra que aparece habitualmente en las diapositivas que vamos mostrando, que es lo de naturalmente, que estaba en la anterior y también estuvo en otra. Bueno, naturalmente no hay nada, ¿no? Después de siglos de civilización y de cultura y de construcción cultural, sabemos que la naturaleza, como dice Dora Barrancos, ni siquiera sabe que se llama naturaleza. Aquello que nosotros utilizamos o apelamos como lo natural, lo naturalmente, es una construcción cultural, es una construcción social. Lo decimos desde la cultura, apelamos a la naturaleza como si fuera una entidad divina, que en realidad está leída desde la cultura y desde la civilización. Por lo tanto, cada vez que pongamos natural o naturalmente, también estamos poniendo una trampa, ¿no? O incluso nos estamos poniendo una trampa en nuestros propios pensamientos cuando apelamos a la naturaleza. Bien, lo bueno, dije todo rápido por si se cortaba. Por si se cortaba, y también porque, bueno, ya estamos cerrando, ustedes teníamos pensado que el encuentro iba a durar 1 hora y media y no queremos cansarles, pero de alguna manera esto también tiene que ver con que obviamente a partir de esa diferencia anatómica, la cultura construyó, además de haber leído esa diferencia anatómica, que es lo que estaba diciendo Flor recién, en esa clave binaria, es decir, desde la cultura leímos los cuerpos diciendo estos cuerpos son de mujeres y estos cuerpos son de varones, y hay que acomodarlos adentro de esos dos casilleros, dentro de esos dos moldes, y aquello que no encaja en ese molde hay que reformarlo de alguna manera, hay que transformarlo. Además, hemos asignado a cada uno de esos cuerpos anatómicamente diferenciados una cantidad de comportamientos aprendidos que hacen que percibamos un montón de actividades como intrínsecamente de varones o intrínsecamente de mujeres. Incluidas, y ahí vamos a hacer a lo que, no me acuerdo quién era el compañero que hablaba de la cuestión del cuidado y del maternazgo, incluida lo que se llama la disposición al cuidado, que los estados modernos se encargaron de enseñárselas a las mujeres durante un montón de tiempo. Está claro que las cuerpos gestantes son algunos los que tienen útero y que pueden llevar, digamos, hacer crecer un feto, digamos, un embrión, que se transforma en feto, que se va a transformar en bebé adentro de ese cuerpo, y eso todavía no ha sido posible de hacerlo por fuera de digamos, ese crecimiento por fuera de esos cuerpos gestantes. Y es cierto que las mamas producen a partir de unos ciertos componentes, algunas mamas producen a partir de ciertos componentes la posibilidad de alimentar a esos bebés o a esas personas humanas recién nacidas. Pero sin embargo, también la cultura a lo largo del tiempo ha encontrado muchas maneras de alimentar bebés que no fueran directamente por el cuerpo de esa persona que lo había gestado. De hecho, las amas de leche eran una práctica muy habitual en todas las colonias y en todos los sistemas esclavistas, por ejemplo. Es decir, mujeres que alimentaban con su leche materna a los niños y las niñas y los bebés de otras mujeres que no podían producir ese alimento o que no querían que se alimentara a esos bebés. Entonces, la cultura se arregló para maternar, podríamos decir, de diferentes maneras en los distintos periodos históricos. Y nuestra cultura occidental generó esta capacidad o esta
esta propensión a entender las demandas de los cachorros humanos, podríamos decir, con muchísimo trabajo sobre las mujeres, digamos, con muchísimo trabajo cultural sobre las mujeres para que aprendieran a entender, a comprender y a asumir el cuidado de la reproducción de la especie. Sí, y aquí lo que decíamos para sintetizar también al principio, que así como el binarismo es un elemento constitutivo de la heteronorma, digamos, y está dividido de manera exhaustiva, excluyente, digo, lo que corresponde a un par o a un elemento del binarismo no es del otro, también, y faltaba ese elemento que yo me estaba adelantando, está construida de manera jerárquica. Entonces, todo lo que se asocia a lo masculino, acá están estos términos, pero podemos agregar a la lista muchos más, están jerarquizados culturalmente, ¿no? Por ejemplo, el trabajo, todo lo que tiene que ver con el trabajo productivo, aquel que se piensa fuera del espacio hogareño, en el ámbito público, a diferencia del trabajo reproductivo, está asociado a lo masculino. O históricamente estuvo asociado a lo masculino, aunque haya muchas ingenieras, aunque las mujeres trabajen en el mercado laboral, también, históricamente, son las que se hacen cargo del trabajo reproductivo. Aunque lo puedan tercerizar, aunque puedan contratar a otra mujer para que lo haga, o aunque pueda haber un jardín maternal, que además se llama jardín maternal, cerca, toda esa tarea, todo ese trabajo que es el trabajo reproductivo, lo vamos a trabajar más en el tercer módulo, está asociado a lo femenino. Y está desvalorizado o está desjerarquizado, ¿no? Por eso también es un trabajo gratuito. Todo lo que decía María Ángeles antes, la sociedad nos prepara desde muy chicas, ¿no? Desde que nos regalan una muñeca y nos dicen, bueno, si llora, dale de comer, y qué sé yo, nos prepara desde muy chicas para hacer mano de obra gratis, ¿no? Desvalorizada. Y lo pongo otra vez entre comillas, y está naturalizado, digamos, además de desvalorizado, está naturalizado. Mientras pero que todos tal estos vez otros elementos de esa división, que es dicotómica, exhaustiva, excluyente y jerárquica, también están permanentemente en juego en los discursos sociales, en las instituciones que habitamos, en las prácticas que llevamos adelante, ¿no? Los varones tienen más fuerza, los varones son más racionales, los varones trabajan en el ámbito público, son más productivos, son más activos, frente a la pasividad, la emocionalidad, ¿no? Los cuerpos más débiles que las mujeres. Lo que veníamos hablando antes en relación del deporte, digamos, con el deporte también aquí aplica. Igual vamos a volver a trabajar sobre estas divisiones sexuales del trabajo, podríamos llamar, en el último bloque, así que no nos vamos a detener mucho más en esto. Lo que sí, no sé si hay alguna diapositiva más, Mari. No. Teníamos la del lenguaje, pero bueno. Lo dejamos también para la próxima. Porque genera mucho debate y nos va a llevar mucho tiempo. Mucho debate y nos va a llevar mucho tiempo. Pero los dejamos con esta afirmación para que vayan pensando el color. El lenguaje inclusivo no es apropiado para la comunicación empresarial o institucional, podríamos decir, y o la de otros espacios institucionales. Esto lo piensan y lo recogemos la próxima porque si no nos va a llevar mucho tiempo desarmar esta afirmación. Creo que nos queda una viñeta, no sé si... No, porque tenía que ver con lenguaje, con la viñeta tiene que ver. Yo lo que prefiero es volver un segundito para cerrar a esto que tiene que ver de alguna manera con alguna cuestión que planteábamos al principio, ¿no? ¿Con qué es el género? Y bueno, el género es esto, es una categoría que nos interpela, pero que además implica un montón de componentes, no implica solo unas cuestiones. Cuando hablamos de género estamos hablando de problematizar las corporalidades, de problematizar nuestras relaciones sexoafectivas, de problematizar nuestras identidades y de problematizar todas nuestras trayectorias y todo lo que hemos aprendido en nuestras trayectorias vitales, ¿no? Entonces el género es esa categoría que interpela todo eso, que interpela nuestras trayectorias en función de esto, de lo más personal, es decir, lo más íntimo, aquello en lo cual decimos yo soy esto o soy de esta manera. Volvamos a la encuesta, ¿no? Cuando hicimos la encuesta de la heteronorma, que interpela nuestras relaciones interpersonales en
vinculadas sobre todo a las cuestiones sexoafectivas, eróticas o sexoafectivas, pero también a otro tipo de relaciones, porque en determinados segmentos esa identidad propia y esa orientación propia nos pueden generar conflictos o nos pueden generar discriminación. Interpela nuestro ser social, con quién nos vinculamos, dónde nos vinculamos, cómo nos inscribimos en lo laboral, qué cosas se esperan en lo laboral de nosotras y de nosotros y de nosotres en función de esa identidad, genérica. Entonces interpela todas nuestras prácticas. Por eso hoy el género es una categoría tan importante para pensarla, para discutirla, para problematizarla. Y si querés dejamos de compartir la pantalla, así nos vemos, para cerrar. Mariela, no sé si querés aportar algo también para el cierre. Yo, bueno, agregar a esto que decía María Ángeles, que el género para nosotras es una pregunta. Es una pregunta incómoda, como muchas preguntas. Es una pregunta incómoda cuya respuesta se está construyendo socialmente, digamos, ¿no? Cuyas múltiples respuestas las vamos construyendo socialmente. Vamos a negarnos a esa incomodidad, incluso a los conflictos que genera esa incomodidad, es querer tapar el sol con la mano a esta altura, porque ya, digo, cuarta ola feminista, que aludía María Ángeles al principio, y con tanta legislación también aprobada en nuestro país, que además es legislación de vanguardia, entre ellas la ley Micaela, son, como decimos habitualmente, la ley Micaela, la ley de educación sexual integral, la ley de identidad de género, son leyes de exportación, son leyes muy de avanzada en nuestro país, que quizás, digo, recogieron la demanda de los movimientos sociales y de los movimientos feministas y la disidencia, pero todavía hace falta trabajar mucho con ellas para que puedan alcanzar el conjunto de la sociedad, ¿no? Estas conversaciones, estas charlas, todo lo que venimos generando desde las universidades en relación a las capacitaciones Ley Micaela, forman parte de una conversación amplia, ampliada, socialmente, que necesitamos darnos en todas las instituciones y en todos los espacios si queremos construir sociedades más igualitarias. Así que yo agradezco mucho este espacio, este encuentro, este diálogo que hemos podido tener también, que fue muy respetuoso, para que podamos seguir trabajando los próximos 2 encuentros en estas mismas líneas de acción. Sí, y bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión que quieran preguntar o eso iba a mencionar. O si prefieren dejarlo para el próximo encuentro, como quieran. Yo quiero destacar la muestra de quienes estamos participando, porque me parece súper interesante. Hay miembros del Tribunal de Ética, del personal que trabaja en el colegio, del directorio, estudiantes, matriculados, matriculadas, y eso me parece que habla también de una predisposición y una intención del colegio de abrir las capacitaciones y las actividades de formación, que no solo se destinan a matriculados y a matriculadas, sino que se invita a estudiantes, a profesionales de otras provincias incluso, y eso lo quiero destacar y queda, digamos, en evidencia en las personas que se han conectado hoy, así que eso me parece interesante de destacar. Y bueno, y obviamente la participación, que está buenísimo. Sí, sí, los vamos a seguir haciendo participar porque tenemos más dinámicas pensadas para las próximas, así que vengan con ganas. Y bueno, y se quedan pensando en esta frase sobre el lenguaje inclusivo, que es un tema que trae mucha polémica, que nos gusta también trabajar con esas polémicas, así que recogemos eso al principio del próximo encuentro. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Ernesto. Buenas noches. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Chao, gracias.